Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. COVID, 216 nuevos casos, 0 defunciones, 22.38 la positividad. Eso me preocupa, que la positividad siga alta, porque eso indica que muy poca gente está acudiendo a hacerse pruebas PCR o antígeno cuando se siente con alguna irregularidad, para ponerlo así, en su salud, y antes de que la gente tosía un poquito, o se sentía afiebrado, con dolor de cabeza o algún síntoma diferente a su cotidianidad, acudía a hacerse una prueba de coronavirus. Y eso establecía la negatividad, la positividad, y de ahí se sacaba la estadística del porcentaje de positividad que se estaba registrando en el país. Muy poca gente está yendo, pero mucha gente. Sigo conociendo casos de personas que, aunque dice la estadística 216 positivos solamente en las últimas 24 horas, de mucha gente o de gente conocida que está siendo afectado por el coronavirus. En una proporción un poco menor, pero sigue afectando. Bueno, la Oficina Mundial de la Salud, la OMS, dijo en un informe la semana pasada que en los primeros 7 meses del año se habían registrado en el mundo poco más de 1 millón de muertos nuevos en relación a el coronavirus. Más de 1 millón, o sea, estamos todavía en un periodo mundial donde el virus, el coronavirus, el COVID-19, como usted quiera llamarle, no ha desaparecido, está latente, claro, ya con más controles, ya con más el tema de las vacunas, con nuevos medicamentos, con la gente conociendo las reacciones que le produce el COVID, teniendo más precisión de saber si puede estar infectado o no, pero al mismo tiempo mucha gente rechazando ya el uso de las restricciones, de mantener evitar la concentración de gentes, usar las mascarillas, el lavado de manos, el uso de alcohol, de manitas limpias, de todo este tipo de cosas que se hace necesario para evitar los contagios. Yo estuve en un centro médico la semana pasada y ahí ya eso de que habían 3 asientos, usted se puede sentar en uno y el medio se quedaba, y eso pasó a la historia. Estuve en el fin de semana en una iglesia exactamente lo mismo, todo el mundo ya se sienta junto, eso es como caña para el ingenio. Esas medidas de prevención se han ido perdiendo. Usted entra a un ascensor en una plaza pública, exactamente lo mismo. Los restaurantes ya pegaron las mesas para que entre más gente, para tener mayor cantidad de público. Ya los distanciamientos se han olvidado. Y el uso de la mascarilla, a veces yo ando con mi mascarilla para arriba y para abajo, cuando hay gente que me ve con la mascarilla puesta, me mira como un ser raro. Y yo, feliz y contento, yo sigo usando mi mascarilla. Que eso no me exime de tener la posibilidad de un contagio, no necesariamente, pero reduzco las posibilidades. Yo creo en eso y eso lo mantengo. El tema de la puesta en libertad, de la variación de la medida de coerción, de salir de la cárcel hacia la casa como arresto domiciliario, que benefició al hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina, y a Fernando Rosa, de quien se ha hablado que está enfermo, que no está bien de salud, quien era el director del FOMPER, provocó una reacción amarga de parte del PECA, del director del PECA, de Wilson Camacho, al decir que eso manda una mala señal, que no es bueno eso, de que se aflojen las medidas de coerción en un caso
que está en progreso. Pero dijo una cosa además, y es lo que yo veo más interesante, y es que dice Camacho que los tribunales dominicanos, el sistema judicial dominicano, no está preparado, no está diseñado para un caso complejo que revista de tiempo, de posibilidades, de estructuras para poder conformar un caso fuerte cuando es un caso que tiene muchas aristas, que tiene muchas personas implicadas, que tiene muchas conexiones. Y esto es preocupante para la parte del Ministerio Público de Lucha contra la Corrupción, porque la generalidad de los casos de corrupción son complejos por los entramados y las complicidades y las adhesiones y de todo lo que hay. También pasa con casos como, por ejemplo, este caso de Santiago, con el tráfico de drogas, el lavado de activos, y hay otro caso con el tema de las armas. O sea, hay casos que son complejos realmente. Por ejemplo, este caso de la trata de blancas, con el de las muchachas colombianas y venezolanas, los centros de sitios donde estaban recluidas, ofreciendo favores sexuales, para ponerlo de una forma, prostitución, a cambio de dinero. Bueno, la prostitución es sexo a cambio de dinero. Son casos complejos. Y entonces la autoridad, en este caso el doctor Camacho, se quejaba de que los tribunales no están preparados para ello. Y los casos de corrupción son casos eminentemente complejos, como este mismo caso de ahora que se ha destapado, que no está todavía judicializado, no está depositado un expediente en los tribunales y que tiene como cabeza el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Es un caso evidentemente que se ve complejo, como el mismo caso Medusa. El mismo caso Medusa, que es un entramado muy grande de muchas cosas, incluso no solamente de una acción, de una operación, sino de varias cosas. Y entonces en estos casos hay mucha gente y empresas implicadas, lo que complejiza poder establecer todas las vinculaciones y todos los patrones y todas las acciones y todas las conexiones para poder establecer un caso. Además de que es una multitud de personas y de abogados y de empresas y de todo esto. Esto complejiza el caso. Entonces, esta puesta en libertad de Alexis Medina, que ha servido como ejemplo de los detractores del gobierno anterior, políticos y no políticos, para indicar que el hecho de que dos hermanos del expresidente Medina o presidente Medina, e incluso la mención de algunos cuñados, es una demostración, es la forma que lo ejemplarizan los detractores del gobierno anterior, es una demostración del gran desorden que había en la administración pública y de los grandes niveles de corrupción que se habrían cometido. Entonces, ahora se lo ponen en libertad. No significa que el juicio terminó, no significa que han sido declarados inocentes, pero las presiones ya en libertad de la cárcel con otras medidas de coerción son menos ríspidas, menos rígidas, y la autoridad siente, la autoridad en este caso del PECCA, siente que ha recibido un revés, porque ellos han defendido con uñas y dientes la necesidad de que esta gente guarde prisión como una forma de ellos poder tener el control del proceso sin que pudiese haber algún tipo de contaminación, intervención, porque el caso de la fuga, en la mayoría de estas personas que están implicadas en estos casos, no es el leitmotiv. Esas personas no tienen vocación de fuga. Hasta ahora, eso es lo que ha ocurrido. Con excepción del señor Cano, que está en España, que se fue antes de y que no ha podido ser extraditado, según la autoridad, todos los demás implicados han estado en República Dominicana y han estado, los que están en libertad, acudiendo, en libertad de la cárcel, pero con medida de coerción, acudiendo
a los procesos y a los llamados para interrogatorios y todo esto, porque está en un proceso de investigación todavía hasta que se radique el expediente en un tribunal de fondo. Entonces, no ha habido ese tipo de contaminación. Pero ellos, con todo y eso, establecen que esto es un revés. Por demás, porque el juez que dispuso, el juez Dorsey Timoteo, que dispuso la libertad, cuando se hizo la revisión de los 18 meses, ellos tenían 21 meses bajo arresto, estableció que en el tiempo la Procuraduría, el PECA, o sea, la autoridad fiscal de los fiscales, no ha tenido todavía, no ha podido concretar el expediente. Entonces, se ha pasado el tiempo, no se ha podido, entonces estas personas deben tener otra medida de coerción que no sea la cárcel. En el caso del último escándalo y el último caso que se ha puesto en la discusión, que no hay un expediente todavía, sino que hubo una orden, una autorización, mejor dicho, de la jueza coordinadora de la instrucción, de los juzgados de instrucción, para que organismos del Estado, como la Superintendencia de Bancos, la DGI, Compras y Contrataciones, ONAPI, instituciones que tienen que ver con la conformación de empresas, con el manejo de operaciones bancarias, den a la autoridad judicial, al PECA en este caso, los detalles de las solicitudes de movimientos de cuenta, de compañías que fueron registradas, de operaciones en ¿cómo se llama? En licitaciones, en todo esto, para que el PECA, la autoridad, pueda conformar su expediente y solicitar coerción posible en un juzgado de atención de la pena. Se ha dicho que es un expediente, no es un expediente, pero al filtrarse esto ha llegado en todos los medios posibles a decir, a indicar, a presumir que ese es el camino y que eso va a terminar en esa situación. Muchas personas mencionadas, quienes irán finalmente en el expediente, no se sabe, pero se prevé por las acusaciones que contiene, la diligencia que hace el PECA ante la jueza de instrucción para que autorice a la autoridad gubernamental a entregar esos documentos que ellos requieren. Mucho morbo en todo esto. Da la impresión, yo creo que es así, de que no fue la Procuraduría, de que no fue la autoridad judicial como tal, como ente, que filtró ese documento, porque el documento es un documento de manejo privado, confidencial, está en la fase secreta del proceso de investigación inicial, porque no se está conformando todavía un expediente. ¿Cómo se filtró? Hay muchas versiones en las calles de cómo se filtró, de quién o quiénes pudieron haberlo filtrado. Y esto ha sido el motivo de todo el escándalo, de toda la discusión, de todos los comentarios del sábado hacia acá, hacia la fecha, sobre estos casos de corrupción. Y yo creo que va a ser el motivo de comentarios a lo largo de esta semana y posiblemente después, cuando se erradique, que no lo veo lejos, las órdenes de coerción y de colocación ante un juez de atención de la pena para que conozca de posibles medidas de coerción
e inicie el proceso de judicialización del expediente, del caso. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Un tema que se ve muy grande, que habrá que desbrozar en un momento determinado, paja del trigo, en cuanto a personas, en cuanto a hechos que se mencionan dentro del proceso de investigación aún, no todavía de un expediente, pero que van a ser motivo de mucho de qué hablar. Hay muchas personas que se mencionan en este tipo de documento que ha circulado y que fue filtrado, y vuelvo y digo, no creo que de la autoridad judicial, porque no es a quienes más le conviene en tal caso. No es a quienes más le conviene. Pero ya veremos el desarrollo de los acontecimientos. Ya veremos cómo siguen las cosas. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública notificó 216 nuevos contagios, 47 más que los 169 registrados en la víspera, sin ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. Posiciones encontradas ha generado la decisión del juez David Timoteo Peguero de variar la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario a los imputados del caso Antipulpo, Alexis Medina, Fernando Rosa, Huáscar Bernabel Méndez y José Dolores Santana. Mientras el Ministerio Público lamentó la decisión y dijo que la misma contiene un mensaje terrible de que no se entiende la complejidad de estos procesos. Mientras el abogado Cándido Simón indicó que la decisión marca el fin del populismo penal en el país, al tiempo que pronosticó que, al igual que ha pasado con los imputados en el caso Antipulpo, también pasará con otros casos contra la corrupción que procesa la PETCA. República Dominicana deportó en los primeros 7 meses de este año 57.764 haitianos que residían ilegalmente en el país, según la Dirección General de Migración. El Fideicomiso Pro Pedernales convocó una licitación abierta para contratar la construcción del primer hotel en el proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo Pedernales, que será operado por la cadena española Iberoestar. De acuerdo a los documentos de la licitación, el hotel corresponde al lote 10 y constará de 580 habitaciones de unas 4.730 que conformarán la fase 1 del proyecto de Cabo Rojo. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la economía, como cada semana, nuestro analista Carlos Cuello, con lo último, lo más trascendente que se ha estado manejando en la economía nacional y de cara a todo lo que es el concierto internacional. Esta semana, el Banco Central dio su informe sobre los primeros 7 meses del año
en lo que se refleja un crecimiento de la economía. Crecimiento, yo no sé si dentro de lo que se había proyectado, eso lo analizará y verá las consecuencias don Carlos Cuello a continuación. Muy buenas noches, ¿cómo Buenas está noches, usted? don Carlos, gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo y darnos luz al final de este túnel oscuro. Aquí estamos. Es difícil dar luz ahora. Bueno, hay apagones, pero ni modo. Pero bueno, sí, efectivamente el Banco Central, utilizando un indicador de corto plazo, que ya lo ha venido utilizando en los últimos 10 años, sistemáticamente, se llama el IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica, nos ofreció el dato de que para el mes de julio la economía creció a un 4.7. Los meses marzo, abril y mayo habían crecido en torno a un, por debajo de un 5. Sí. 4.7, 4.8. Junio fue que creció sí, alrededor de un 6. Sí. Rompió la media. Y ahí viene el equilibrio. Exacto. Se saca el promedio. De todos modos, sí hay que notar algo. Desde el mes de noviembre, cuando comenzó, bueno, a lo largo de este año, la economía se ha venido desacelerando. Claro. En el año 2021 crecimos a una tasa espectacular, fruto de la recuperación. Pero si se observa el crecimiento comparado con el 2019, se mantiene en torno a un 4.7. Sí. O sea que, de todos modos, el Banco Central acumulado para enero-julio reporta una tasa de crecimiento de un 5.5%. O sea, para ese periodo de los 7 meses que van de enero a julio. Que es más o menos dentro de lo que se había proyectado, ¿verdad? Está dentro de lo proyectado, creo que es un 5, 5.3, o sea, entre 5 y 5.5, ¿no? Y no tanto por el Banco Central, sino también por los organismos internacionales. Principalmente por los organismos. Y se estima que se podría lograr ese nivel de crecimiento, con lo cual estaríamos registrando un buen desempeño y estaríamos creciendo en torno a lo que es el crecimiento potencial y la tasa media de crecimiento en el largo mediano plazo para Incluso la economía eso dominicana. Es más o menos una media de lo que ha sido el crecimiento de República Dominicana prepandemia. Sí, pero te digo, 5 punto algo, 6, en el largo plazo, un momentico, pero es más o menos el nivel. Continuo. Sí. Se ha mantenido ese crecimiento. Obviamente la pandemia... hay que pandemia todo. sacar la parte. Pero aún así la recuperación, que fue muy buena, por encima de un 12%, claro, permite ya prácticamente, digamos que ubicarnos lo que hace esa tasa media de crecimiento. Hay que destacar aquí que los hoteles, bares y restaurantes, valga decir turismo, registró la tasa más alta de crecimiento de todos los sectores con un 32.9%, casi un 33%. Salud, un 11.4%, zona franca un 7.2%, manufactura local 4.3%, la construcción 1.9%. La construcción ahora no está en su mejor momento, con las tasas al alza y los costos de los materiales también al alza, ¿no? Los servicios 7.6% en conjunto, los diferentes servicios, pero aquí hay que destacar el comercio con un 6.3% y transporte con un 7.3%. Otros servicios crecieron casi un 10%. Los servicios representan más del 60%, lo que es el PBI de la economía dominicana. Y el crédito privado, reporta el Banco Central, que se ha incrementado en un 13.9%. Con todo y el alza de las tasas. Alza de tasa que lo vamos a analizar más adelante. Las exportaciones para el mes de julio fueron de 1.186.7 millones de dólares y acumulan enero-julio las exportaciones dominicanas unos 8.192.2 millones en 7 meses. Sí, eso va por encima de los 10 mil millones. De 1.000 millones, la media, ¿sí? Sí, no, que lo que va a ir es por encima de los 10 mil millones a final de año. No, por encima de los 12. De 12. Porque estamos hablando de 8.2 millones en 7 meses. En 7 meses, sí. O sea que la media te indica que vamos por encima de los 12. Sí. Claro, la zona franca en este caso, que sigue reportando una buena tasa de crecimiento, estaría respondiendo por el 60% mínimo de esas exportaciones. Aunque las exportaciones nacionales han crecido a un 20%, pero la proporción sigue siendo más pequeña. Mucho más pequeña. Pero el tema de las tasas de interés que siguen subiendo, y aunque sigue subiendo la economía, ¿cómo se compensa con la situación de la inflación? ¿Cómo hay ese equilibrio en esos factores, Carlos? Mira, el gran dilema de la economía ahora es, primero, controlar la inflación. Segundo, mantener el crecimiento.
Y en tercer lugar está, digamos que, lograr la estabilización de la tasa de interés en el mercado, porque tasa de interés muy alta. Bueno, el otro el elemento es el empleo, mantener el nivel de empleo. Sí. Que quizá la tasa de interés es un elemento más, pero crecimiento, empleo e inflación. En torno a esas tres variables gira ahora mismo la preocupación de la economía. Porque si la inflación sube, el salario se deteriora. Bueno, precisamente la discusión. Sí, pues las pymes están planteados en eso que propuso el CONEP. Que fue una sugerencia. Sí. Pero una sugerencia que debió ser previamente analizada y que tenía un sentido de que. Porque despertó un avispero. Oh, claro, claro. Despertó, eso no fue una declaración en el aire. Bueno, despertó un avispero y seguido lo cogieron los sindicatos y el ministro de Trabajo también, que llamó a la mesa de diálogo. No fue eso lo que se planteó, porque ya hay un reajuste para 2 años. Y si bien el año que viene. Claro, si bien es cierto que la inflación se ha disparado y que el salario real se ha deteriorado, claro. Pero no solamente aquí. En Europa, no, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y eso viene como una teoría de dominó. Y nosotros comentábamos la semana pasada que el riesgo de responder con alzas salariales a la inflación podría llevar a una espiral inflacionaria. No creo que sea el caso nuestro, pero tú no corriges los problemas de inflación aumentando salarios, porque aumenta el salario, aumentan los costos relacionados con la producción y entonces te va a mantener haciendo reajuste salarial, que lo que van a hacer es indexar el salario en el mejor de los escenarios, ¿no? Una cosa, Carlos, las tasas de interés que se han estado registrando a propósito de los aumentos de la tasa de política monetaria del Banco Central, ¿se corresponden una con la otra o ha habido ciertos desajustes en tu visión? Mira, la tasa de interés en nuestro país están obedecen a lo que son las reglas de mercado. O sea, afortunadamente, tú recuerdas antes que mantuvimos tasa de que frisada del 12%, que surgió la epidemia de financiera, que después nos costó mucho más caro. Pero las tasas de interés aquí están, se determinan al libre mercado, al igual que la tasa de cambio. Lógicamente, el Banco Central incide. Con ciertos controles. Y cuando el Banco Central decide liberalizar recursos, o ya sea comprando o vendiendo títulos, pues lógicamente que está aumentando o disminuyendo la oferta monetaria, claro. Que es de su exclusiva responsabilidad. Pero en este caso era de esperarse que la tasa de interés iban a subir. Era de esperarse porque la política monetaria expansiva que siguió el Banco Central, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tanto en medio de la pandemia como una forma de evitar el colapso, como después de la pandemia para apoyar la recuperación, fue modificada desde noviembre del año pasado. Ahí cambió a una política restrictiva, por suerte gradualmente, ¿no? Ahora, esa política ha logrado su objeto, ¿no? Su objetivo. Ahora mismo la tasa de interés activa está en un 11.8%. Y posiblemente en este mes, porque eso es a julio, en un 12%. Son los niveles prevalecientes antes de la pandemia, excepto en algunos créditos focalizados, ¿no? Y la pasiva, esto es muy importante, en un 8.1%. La brecha es de un 50%, 4 puntos de 8, sigue siendo alta la brecha de tasa, quiera, ¿no? Claro, sí, claro. Y probablemente la pasiva no sube con la misma celeridad que suben las activas. Sí. La pasiva, si tú no llamas y reclamas, el banco se hace el chivo loco. O la negocia. O todavía no se ha vencido, en fin. Entonces, hay un dato muy importante que lo revela el Banco Central en la nota del IMAE, y es que de los 215,000 millones que colocó para la pandemia, ya solamente restan 125,000 millones de pesos por recuperar, ¿no? Sí. Pero el otro elemento importante es... Una recuperación muy buena. Claro, con esta política restrictiva lo ha logrado. Pero el otro elemento importante es que si las tasas de interés no han subido más, la tasa activa, obedece a que todavía de eso que el Banco Central no ha recuperado, recuérdate que hubo préstamos con tasa de hasta un 8% entre 3 y 4 años.
y esas tasas se están respetando. Sí. La pyme, algunos préstamos a determinados sectores. Entonces, esas tasas se están respetando. De eso, en ese monto que está todavía por retornar al Banco Central, 125.000 millones, casi la mitad, ahí hay, como te digo, préstamos que no se van a modificar la tasa, porque están entre 3 y 4 años y a tasa máxima de un 8 fue que se Sí. concedieron. No, y eso motorizó mucho la economía. Claro. Lógicamente. Y todavía apoya a determinados sectores que, aunque se han estado recuperando, pero no es verdad que tú vas a recuperar en un año los estragos de la pandemia. En estos renglones, ¿cómo las pymes han reaccionado? ¿Le ha sido positivo? Sí, en la recuperación de la economía. No, pues principalmente te decía en el término de este monto que el Banco Central había liberalizado. Las pymes fueron la mayor beneficiaria. No, sí. Y pero les ha resultado, porque a veces cogen los préstamos, cogen el dinero, pero no los reproducen de la forma igual que debe ser. Aparentemente la recuperación ha sido buena porque los niveles de recuperación y las provisiones por cartera morosa, según los resultados que entregó la Superintendencia de Banco días atrás, se ha mantenido dentro de los niveles anteriores a la pandemia, sí. Prácticamente. Ese era uno de los temores que se tenía, que con la facilidad con que se estaban concediendo ciertos financiamientos, se pudiese disparar e incluso pudiese presentar problemas para las instituciones financieras por la morosidad. El motivo de mi pregunta. Sí. No, y lógicamente los ha ayudado. Ahora tenemos un tema que es el tema ese mismo de la indexación de los salarios y el tema de este nuevo ingrediente que se ha suscitado con el anuncio, la oferta, la buena voluntad del CONEP, del sector empresarial, de que se hicieran aumentos salariales. Hubo un llamado esta semana para convocar a los para integrantes del diálogo tripartito, y no se tripartito. pudo hacer. Yo no sé si el sector empresarial estaba en disposición de acudir. No acudió. Es que no. No acudió. Porque ellos no pidieron que se convocara. No acudió porque eso generó, Carlos, una suerte de disputa, claro, por así decirlo, porque los trabajadores dijeron inmediatamente, sí, qué bueno, pero en reconsideraciones con declaraciones de los líderes sindicales posteriormente, comenzaban a decir, sí, pero eso tiene que ser sobre la base de que esto no vaya a complicar o no vaya a ser un adelanto o no vaya a entorpecer del aumento que debe realizarse el año próximo y que esas negociaciones no pueden ser sobre la base de esta situación que es ligado a los niveles de inflación, entonces no vamos a recibir ningún aumento el año que viene. O sea, cuando ellos entendieron que podía ser no un gancho, pero una suerte de situación que les perjudicara en sus demandas. Pero es evidente que si se hace un reajuste ahora, los niveles de reajuste dentro de 2 años, dentro de un año, el año que viene, sí, deben ser más moderados. Es evidente, porque no es lo mismo que tú, si me va a aumentar el año que viene, pero no es lo mismo agarrar ahora que esperar después. Claro. Entonces, yo no sé cuál es la base de los sindicalistas, porque es verdad, de alguna manera, si tú me aumentas... Ellos estaban buscando dónde estaba el gancho y entendieron que por ahí, porque yo hablé con varios de ellos en el programa de radio, o hablamos, y todos coincidían en declaraciones indistintas y de incluso centrales que no son, tienen su línea diferente de visión en estos casos, y coincidían en ese punto. Ahí hay un gancho, algo raro hay ahí, y lo citaban en esa posibilidad, Carlos. Pero es lógico. Si tú ahora, un trabajador que gana 21, tú lo llevas a 24, le estás aumentando, o qué sé yo, le aumenta el 10% ahora, ¿no? Cuando tú vayas a la mesa de discusión, al final o a mediados del año que viene, pues es lógico que tú vas a partir de una base de salario mínimo que está elevada, espontáneamente. Sí. Entonces tú no vas a ofrecer, si tú ibas a conceder un 15% y ya tú aumentaste un 10%, pues es lógico que va a impactar. No hay manera de que no impacte. Sí, pero ellos lo vieron así. Y aún el que no haga reajuste, ese irá más forzado.
Pero de todo modo va a impactar una indexación ahora. Significa que tú estás recuperando la inflación. La base para la discusión del año que viene va a ser la inflación, la canasta, lo mismo de siempre. Sí. No, y con la diferencia incluso de que el año próximo es un año preelectoral, donde las cosas tienden a complicarse en los movimientos de la economía, porque se fija mucho el tema electoral. Y a mí no me extrañaría que la política monetaria del Banco Central pueda, si no llevar la inflación a su objetivo meta, pero sí desactivar el ritmo de crecimiento de la inflación. No me extrañaría, porque fíjate que, bueno, ya terminando el mes de agosto, seguramente tendremos los resultados de la inflación, pero parecería que la inflación está bajo control. O sea, está alta. Pero no en una espiral. No hay expectativa exacta de subida. Alcista, ¿no? Que era lo que se temía. Claro. Donde yo sí creo que hay aquí una situación que debería subsanarse es en la indexación. Indexación no es más que ajuste por inflación. Tú recuerdas que eso se comenzó a implementar aquí, no sé si fue con la ley de 1192, de que todos los años se indexaba para los fines de exención mínima, ¿no? Que no es el salario mínimo. No. Porque se ha ido distanciando la exención mínima. Cuando tú y yo comenzamos a trabajar, el salario mínimo pagábamos todos impuestos. Sí. Poco, pero sí, había que pagar. Ahora no necesariamente, para así decir. No, porque se dejó una parte exenta, ¿no? Esa parte exenta aplica para todo el mundo, sin comprobantes y sin nada, ¿no? Bueno, esa parte en el año 2012, cuando se hizo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se frizó. Después se revisó en el 2015, ¿no? Pero la última vez que se hizo ajuste a ese monto fue en el 2018. O sea, estamos hablando de que en el 2018 esto se llevó a 30, el salario mínimo exento, 34.107 pesos. Unos 416.220 pesos. Eso está exento para todo el mundo. Sí. Pero eso viene ajustándose año tras año. Anteriormente eran 33.327, 409.000 y había sido un monto inferior la parte exenta. Pero al reajustarse, un colega economista, Nelson Suárez, estimó que eso le despojó a un nivel o a un segmento de trabajadores de más de 10.000 millones de pesos. ¿Por qué? El que ganaba por debajo, que pasó a otra categoría, entonces ya ese tiene que tributar. Claro. Si se hubiese seguido, imagínate tú, ahora, con este nivel de inflación, un reajuste llevaría esos 34 posiblemente a 36, 37. Y ya pasa de la exención. Lo ideal es que por lo menos la canasta familiar, que anda por encima de los 42.000 pesos. Oye, no vamos a alcanzar nunca. Pero por lo menos en la exención me refiero, no al salario mínimo. Okay. Me refiero a la exención, porque el ajuste por inflación. Sí, podría ser similar. Eso debería ser, ¿no? Pero no. Ahora mismo se quedó en 34.107 pesos promedio mensuales. Global, 416.200, que eso es lo que se mantiene todavía, como exención de ingreso. Sí. O sea, a ti y a mí, cuando presentamos la declaración, eso es lo que nos pone como exento. Sí, lo demás hay que pagar un centavo más, hay que pagar impuestos. Lo educativo creo que se puede justificar. Sí, en algunos niveles, no como antes que era abierto, ahora en algunos niveles. Hay gente que no se acoge porque, oye, es tanto lo que hay que declarar y la burocracia, ¿no? Y el cruce de informaciones y eso que... Pero no cabe duda de que, además de eso, la autoridad impositiva está a la caza de recibir mayores recursos. Sí, vi que anunció ahí unas exenciones, como siempre, premiando a los que no cumplen o a los que tienen deudas atrasadas. Estaba como vigente, pero como que se mantenía callada y la han reactivado. Pero conjuntamente con esa exención, que lo que busca es el que debía que pague. Es facilidades, sí, facilidades. Para que la gente se anime a pagar. Pero además de eso, están hurgando y están buscando y están mandando revisiones. Sí, revisiones condicionadas.
Sí, que claro. si tú quieres que no se te fiscalice, simplemente tú pagas. Eso siempre se ha hecho, ¿no? No sé, no conozco eso que están enviando, esa nota. Te acoge a una no fiscalización, entonces paga Una determinada suma fija. Exacto, una especie de jubileo. Sí, sí, pero bueno, no sé, eso pone a la gente más preocupada, diría yo. Si te expones, siempre van a encontrar. Sí. Esa es la realidad. Eso- Entonces, eso mucha es. gente, para evitarse la molestia de la auditoría, y además de que te están dando una exención, ahí se beneficia siempre el que menos cumple. ¿Tú sabes lo que me mandaron a cobrar a mí? 1.500 pesos del año 2021 de una ley que establece pagar por arbitrio. Ah, sí. 1.500. Pues yo no conocía, yo no sabía eso. Entonces, Es que por eso alguna liquida razón- automáticamente. Por alguna razón no se pagó y había aumentado incluso Pero ya. son las empresas. Sí, pues a mí me lo pusieron Ajá, por la compañía. por la compañía y entonces 1.500 de arbitrio y como no se había declarado, yo no se sabía eso, o no, mis contadores no lo sabían, tuvieron que pagar un interés y bola de 350 pesos. Cuando tú vienes a ver, no es una cosa del otro mundo, pero de a 1.500 a 1.500, entre miles de personas que deben haber obviado eso por alguna razón, se hace un buen dinero. Yo hice un cálculo así rápido y dije, si para la placa, la gente que tiene vehículos, se recaudan 3.000 y pico de millones de pesos, ya es 1.500 la media de lo que se cobra, los que pagan 3.000 son los menos, 1.500 la media, Sí. y cobran 3.000 y pico de millones de pesos, con este cobro se puede meter como 2.000 millones en los bolsillos. Creo que más. Y cuidado Creo sin que más, porque inmediatamente tú presentas la declaración de la empresa, IR2 creo que es el formulario, inmediatamente te genera ese recibo de pago, que lo puedes pagar ahí mismo, en línea, Sí, con los otros, ¿no? Pero no, y yo, todas las empresas y las personas que entonces, por presentan eso te digo, declaración. están buscando, lógicamente, recaudar de alguna u otra forma. Lo cual no es malo, lo cual es lo que tiene que hacer el ente recaudador. Sí, pero lamentablemente en el nuevo presupuesto complementario el déficit está aumentando a 3.6%. Sí, eso te iba a decir. Hay un aumento del déficit. Y la deuda no se detiene. No. Lo que te indica, bueno, acaban de someter unos préstamos más para aprobación, 160 millones de dólares o algo así que vi. Pero, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a darle un saludo a Farideh. Ya sabes. Ella sabe que es con cariño. Sí, ella era la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero lo sigue siendo. Yo no sé si para este periodo, como ella, No sé, pero como ella renunció a la vocería, pobre, pero le tocó. válido el saludo. Carlos, buenas noches, gracias. Nos vemos el mes que viene. Antes Sí, que usted me lo diga, a mí lo estaba acechando. Si Dios quiere, despedimos agosto. Despedimos agosto. Sí, señor. En esta semana ya, este jueves, es día 1 de septiembre. El 9º mes del año. Se reactiva la actividad educativa. Sí, el 9º mes del año. Sí, señor. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. ¿Qué está pasando? El tema de Haití es un tema, señores, de salto y espanto. Eso va de mal en peor. Y manifestaciones y cosas y documentaciones y la comunidad internacional sigue durmiendo el sueño eterno. Pero ¿qué está pasando con el tema de la guerra? ¿A dónde nos ha llevado esta situación que ya cumplió 6 meses, tiene más de 6 meses? Lo que pareció y lo que predijeron los rusos sería una cosa rápida.
de pocos días, una acción para tomar Ucrania. Y le ha salido muy difícil, le ha salido muy complicado, le ha salido muy complejo, con muchas bajas y con una posición que ha reunido la capacidad de Occidente, Europa, Estados Unidos y otros países para decirle así no son las cosas, compadre. Veamos un resumen de qué está pasando con la guerra a través de las plataformas de la BOA, la Voz de los Estados Unidos de América, Deutsche Welle, RT y otras agencias internacionales. Después venimos con las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El suministro de munición a Ucrania sube de nivel. Sus obuses de artillería serán reforzados con un nuevo tipo de proyectil llamado Vulcano. Alemania está enviando centenares de misiles Vulcano al frente. Cuentan con un GPS y un láser para guiarlos y tienen un alcance de 80 kilómetros, casi el doble de los convencionales. El equipamiento entregado también se nota en los frentes. Sloviansk era bombardeada cada día, pero gracias a las nuevas armas que hemos recibido de Occidente, especialmente los HIMARS y los obuses, nuestras posibilidades se han igualado. Antes, por uno de nuestros disparos, había 50 de ellos. Hoy la proporción es de 1 a 4 o 5. Los HIMARS, suministrados por Estados Unidos, son lanzamisiles autopropulsados. Varios países han enviado equipos o concedido financiación militar por valor de casi 90.000 millones de euros. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido son los principales donantes. El cuarto es Polonia, que envía blindados como este para reemplazar a los antiguos tanques de la era soviética. Creo que tenemos más éxito de nuestro lado, porque nuestro equipamiento es más moderno y atacamos a los invasores con más precisión. Alemania es el quinto donante más importante, con casi 2.000 millones de euros en ayudas, incluyendo vehículos antiaéreos y el entrenamiento para manejarlos. Esos hombres están ahí para defender su país. Lo defenderán de la terrible amenaza que planea sobre Ucrania por la brutal guerra de agresión de Rusia. Continuaremos apoyándolos con ayuda financiera, pero también con armas. La iniciativa privada también ha donado millones para ayudar a Ucrania a comprar drones para su flota aérea. El apoyo extranjero es crucial para que el ejército de Ucrania resista. Ya lleva defendiendo su territorio durante más tiempo del que muchos esperaban. Frente al continuo riesgo de un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, donde ucranianos y rusos siguen intercambiando peligrosos ataques alrededor de la planta, la ONU anunció que esta semana finalmente un equipo suyo visitará el complejo. La riesgosa misión buscará aliviar los temores globales de una catástrofe nuclear y determinar las condiciones de la planta. Kiev y Moscú han negado haber tenido como objetivo la planta de energía nuclear más grande de Europa, mientras se acusan mutuamente de bombardearla. Debemos proteger la seguridad de la instalación nuclear más grande de Ucrania y Europa. El equipo verificará los sistemas de seguridad, evaluará los daños a la planta y las condiciones de trabajo del personal. Una de las principales preocupaciones es que los incendios u otros daños podrían causar fallas en los sistemas de enfriamiento y provocar así una fusión nuclear. Hoy hemos iniciado acciones ofensivas en diferentes direcciones. La contraofensiva lleva mucho tiempo, está agotando al enemigo y no le da la oportunidad de avanzar. Entre tanto, el ejército ucraniano anunció el lunes que había lanzado operaciones ofensivas en múltiples áreas a lo largo de la línea del frente en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, lo que quizás marque el comienzo de una contraofensiva amplia y largamente anticipada destinada a recuperar el territorio ocupado por Rusia.
Un equipo del Organismo de Supervisión Nuclear de la ONU inició una misión urgente para salvaguardar la central nucleoeléctrica de Zaporilla, la cual se encuentra en el centro de los combates en Ucrania. Un viaje largamente anticipado que el mundo espera ayude a evitar una catástrofe radioactiva. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio un discurso de despedida ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que destacó el privilegio que ha sido ostentar el cargo durante 4 años y pidió al mundo mayores esfuerzos para mantener el sistema multipolar. Pakistán llevó a cabo una gran operación de rescate mientras la ayuda internacional empieza a llegar para hacer frente a las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas que ya han causado al menos 1.136 muertes. El expresidente estadounidense Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, reivindicó que se le declare ganador de las elecciones de 2020, en la que fue derrotado por Joe Biden, o que en su defecto se organicen nuevos comicios. Considera que el proceso se vio comprometido por culpa del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Los convoco para mañana a esta misma hora aquí en Color Visión para analizar temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.